Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Dios los bendiga. Qué gran bendición el Señor nuevamente nos ha dado, amén. Qué hermoso día el Señor nos da para que nosotros podamos disfrutar en este día, sábado 8 de agosto de este año 2020. El Señor nos bendice en gran manera, el Señor es fiel, el Señor es poderoso, Él es bueno, mi hermano, Él es bueno, mi amigo, Él es bueno, nos ha dado la vida y cada día que nosotros vivimos son nuevas oportunidades que nosotros tenemos para cantarle, para adorar su nombre, para glorificarle. Podemos disfrutar del día que Él nos da y qué bueno que en esta noche nuevamente, como digo, el Señor nos da esta oportunidad de poder estar aquí en su presencia, porque en todo momento Dios nos está viendo. No es que el Señor únicamente nos ve cuando nosotros vamos a compartir su palabra, sino que en todo momento Dios está mirando nuestras vidas, observando nuestro caminar. Y qué bueno que Dios en este día ha sido bueno, como decía, y que nos permite poder compartir su palabra. Ahí donde tú estás, que tú te conectaste, que tú le enviaste o reenviaste las invitaciones a tu familia, a tus amigos, compartiste que íbamos a compartir la palabra del Señor, que íbamos a tener un tiempo con el Señor. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas cerrar un momento tus ojos y que podamos orar juntos, porque todo esto que hacemos es para gloria y honra de Dios, y que realmente Él se pueda manifestar en las vidas, que el Espíritu Santo pueda guiar mi vida, pero también pueda ministrarnos juntos ahí donde ustedes están, y aquí el Espíritu Santo pueda ministrar nuestra vida y pueda hablar a nuestro corazón. Amén. Así que ahí donde estás te pido que puedas cerrar tus ojos y que todos juntos podamos orar y podamos estar de acuerdo para que el Señor en esta noche hable a nuestras vidas y nos ministre. Amén. Señor, en esta hora venimos en oración delante de tu presencia, dándote gracias por tu fidelidad, dándote gracias por tu amor, dándote gracias por todo lo que has hecho hasta estas horas de este día, Señor, sabiendo, como dice tu palabra, Ebenecer, hasta aquí tú nos ayudaste y sabemos, confiamos, Señor, que tú seguirás ayudándonos. Y en esta hora, Señor, queremos invertir este tiempo en tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas ministrar nuestra vida, puedas ministrar nuestro corazón. La palabra que has puesto en mi corazón pueda transmitirla en esta noche con total claridad. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Pero que, Señor, tanto los oyentes que están del otro lado de la pantalla, los que irán, Señor, en otro momento, este mensaje sean edificados, Señor. Igualmente mi vida sea edificada. Te lo pido en esta hora para gloria y honra de tu nombre y te damos gracias porque yo sé, Señor, que tú en esta noche abrirás los ojos de aquellos, Señor, y los oídos de aquellos que aún no te conocen. Por eso te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Jesús. Amén. Qué bueno entonces que pudiste conectarte, qué bueno entonces que tenemos este privilegio de poder escuchar la palabra del Señor. Y yo quiero en esta noche poder hablarte, como decía, esta palabra que el Señor puso en mi corazón para poder compartir con ustedes. Y esta palabra, el título de esta palabra es La próxima generación. Que bueno, me hace pensar, ¿no? Mientras que preparaba esta palabra, me hace pensar en que cuántas veces a nosotros nos han contado anécdotas, tal vez de tus abuelos, anécdotas de tus antepasados, de tus tal vez tatarabuelos o bisabuelos. Te han contado anécdotas de cosas que ellos hicieron y que a partir de esas decisiones que ellos tomaron o de lo que ellos hicieron, muchas cosas cambiaron. O que tal vez desde allí muchas cosas comenzaron a cambiar. Si nos vamos un poco, mucho más atrás, ¿cuántas veces en nosotros aquí, en nuestro país, por ejemplo en Argentina, celebramos la independencia de este país como país, ¿no es cierto? Esa independencia que tuvimos y recordamos a nuestros próceres y los hacemos con respeto porque ellos lucharon y si bien sus nombres son los que resaltan, pero también hubo soldados que pelearon para que nosotros hoy podamos ser libres como país, ¿no es cierto? Así que qué bueno que aquellas cosas que han pasado, sean buenas o sean malas, que nosotros las contemos, pero me refiero, y lo que quiero hablarte en esta noche es de alguien que hizo una obra muy grande o muchas obras y que si bien fueron contadas, hubo otras personas que no recordaron estas cosas. Y para eso para que puedas entender, esta es una breve introducción, pero quiero que en esta noche puedas abrir tu Biblia en el libro de los Jueces, el capítulo 2. El libro de los Jueces se encuentra en el Antiguo Testamento, el capítulo 2. Vamos a estar dando lectura a partir del versículo 6. Jueces, el capítulo 2. A partir del versículo 6
nos dice así la palabra del Señor, Jueces capítulo 2, a partir del versículo 6, nos dice así, del versículo 6 nos dice así la palabra del Señor. Jueces 2, versículo 6 nos dice así la palabra del Señor. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, nos dice la palabra. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Nos dice la palabra del Señor, yo te decía, el título de esta reflexión es La próxima generación. Nos dice la palabra del Señor que Josué, siervo de Jehová, nos aclara, él había servido al Señor. Josué, antes de haber guiado al pueblo, era servidor de Moisés, estaba ayudando a Moisés en la tarea de poder guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Y luego que Moisés muere, Dios le da la orden a Moisés antes de que muera, y le dijo, Josué será el que te va a suceder en el cargo. Y a Josué Dios le habló y le dijo, tú vas a guiar a este pueblo. Y le dijo, no tengas miedo, no tengas temor, no te desanimes, sino que al contrario tienes que meditar en la palabra día y noche. Y una de las cosas que le dijo es para que esto te vaya bien y seas prosperado. Ahora la palabra del Señor nos habla y nos dice que ya ellos habían llegado a la tierra prometida, ya habían caminado todo lo que tenían que caminar y habían llegado a esa tierra prometida. Y nos dice la palabra de Dios cuando comenzamos a leer, dice que ya Josué se había despedido del pueblo porque él ya sabía que estaba en sus... cada uno iba a poseer, nos dice la palabra del Señor, cada uno iba a poseer su heredad, a cada uno le iba a tocar una parte y cada uno ya estaba yendo a ocupar la parte que Dios le había dado de esa tierra. Ellos habían repartido la tierra y esa tierra les estaba tocando a cada uno de ellos. Pero nos dice la palabra del Señor que cada uno había ido a ocupar su lugar, y nos dice la palabra del Señor y nos aclara y nos dice que Josué le había servido y toda la gente que estaba con Josué también le había servido al Señor. Pero nos toma la palabra y nos dice, pero murió Josué, hijo de Nun, servidor o siervo de Jehová. Y nos dice la palabra del Señor que él muere a la edad de 110 años. Pero también nos dice la palabra que toda aquella generación que también estaba sirviendo con él, nos dice la palabra del Señor que también había muerto. Por eso nos dice la palabra del Señor, también se habían reunido junto a sus padres, es decir, toda aquella generación que había servido con Josué al Señor y que había guiado al pueblo, nos dice la palabra del Señor que ellos también habían muerto. Y algo que nos llama mucho la atención es que servir a Dios es un gran privilegio, es el gran privilegio que nosotros tenemos de poder servir a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, en un principio te pudo haber pasado, no conocemos a Dios, no conocemos las cosas de Dios. Cuando yo vine a Cristo, recuerdo a los 9 años acepté a Jesús en mi corazón, no entendía mucho lo que me hablaban de las cosas de Dios, pero cuando lo acepté a Jesús en mi corazón, sentía que en primer lugar sentí el deseo de poder aceptarlo en mi corazón, y en segundo lugar no solamente sentí el deseo de aceptarlo en mi corazón, de recibirlo, sino que yo en mi vida, aún en mi corta edad, necesitaba experimentar algo diferente. Veía a otros niños que eran diferentes porque lo habían aceptado a Jesús, y yo quería tener esa misma experiencia. Yo también cantaba, pero quería tener una experiencia diferente. Y acepté a Jesús en mi corazón, y cuando menos me di cuenta, muchas cosas fueron cambiando en mi vida y muchas cosas fueron cambiando en mi familia. Y entendí que el amor de Cristo estaba viniendo a mi corazón. Cuando fueron pasando los años, comencé a entender del Señor, me iba a escuelas bíblicas para que me puedan enseñar de la palabra, me iba junto a mis abuelos
y ellos me enseñaban la palabra del Señor. Y fue pasando el tiempo y seguí conociendo del Señor. Y a medida que fui conociendo del Señor, también fui conociendo la historia de la iglesia a la cual asisto, ¿sí? La iglesia de Dios a la cual asisto. Y de por sí, como dice el nombre de esta denominación, Iglesia de Dios. La iglesia es de Dios. Nosotros somos la iglesia. El lugar o la denominación, más allá de que se llame Iglesia de Dios o como se pueda llamar tu denominación, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Cristo. Cristo fue el que murió por la iglesia. Cristo fue el que murió por cada uno de nosotros. Y así te decía, fui conociendo la historia de la iglesia. Y yo te decía hoy al principio, en la introducción te hablaba y te decía que bueno las decisiones que tomaron algunas personas para que nosotros hoy podamos conocer del Señor. Me traía a memoria cuando Jesús les habló a sus discípulos y les dijo, y oraba por sus discípulos y les dijo: Señor, yo te pido y oro y los bendigo a ellos, pero también bendigo a las personas que van a creer en la palabra que ellos van a hablar. Y me hace pensar en qué obedientes que fueron ellos cuando Él les dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos, enséñenles todas las cosas que os he mandado. Y los discípulos fueron obedientes, los apóstoles fueron obedientes, y muchos hombres de Dios se levantaron y fueron obedientes. Hoy en este tiempo muchos se levantan a predicar la palabra de Dios y son obedientes. Pero también pensaba, como te decía, en aquellos que un día se levantaron y comenzaron a practicar la palabra del Señor, comenzaron a tener temor de Dios, reverencia de Dios, de lo que Dios dice en su palabra, y comenzaron a tener ese deseo de predicar la palabra, ese amor por Dios, de extender el reino de Dios como lo dice en su palabra. Y en este tiempo lo mismo le pasaba al pueblo de Israel. Nos dice la palabra del Señor que estaba Josué y estaba esa otra generación que también trabajaba con Josué, pero murió Josué. Se terminó el tiempo de Josué, se terminó el tiempo y la generación de aquellos que servían con Josué. Y nos dice la palabra del Señor que se levantó otra generación. Y nos llama la atención, y yo lo miro como con tristeza, porque dice la palabra de Dios: no conocía a Jehová, pero tampoco las obras que Jehová había hecho por Israel. Yo quiero leerte un momento para seguir en la palabra. Quiero leerte algo que nos dice también en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Nos dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, le decía el Señor, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dice el versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y sabes qué dice el versículo 21? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra prometida, la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y dice el último versículo: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La palabra del Señor, Dios mismo les hablaba al pueblo de Israel y les enseñaba, pero en un momento le dijo: y diréis a tu hijo todo lo que ha sucedido, que Dios sacó de la tierra de Egipto a su pueblo y los guardó y los cuidó y nos mandó estrictamente que cuidemos la palabra del Señor, de cumplir la palabra de Dios. Es decir, sus padres le hablaban a sus hijos, pero nos dice la palabra del Señor: se levantó otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía a Dios, ni las obras que Dios había hecho, ni lo poderoso que Dios había obrado. Por eso me lleva la atención en este tiempo que nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios.
Por eso en este tiempo nosotros nos paramos y hablamos la palabra de Dios y testificamos el poder de Dios, el amor de Dios. Quiero decirte que si tú no encontraste el amor se llama Jesucristo. El amor no tiene nombre de una persona. El amor no tiene nombre de una persona a la cual puede ser tu novia, puede ser tu esposo. El amor verdadero se llama Jesucristo. Jesucristo es aquel que te enseña el verdadero amor. Jesucristo es aquel que te va a dar de ese amor transparente. Jesucristo es aquel que te va a dar de ese amor sincero. Tú quieres experimentar el amor verdadero. Tienes que tener a Jesús en tu corazón, porque cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, experimentarás el verdadero amor. Cuando tú tengas a Jesucristo en el corazón, te darás cuenta, como me di cuenta yo cuando era pequeño, te darás cuenta que tu vida experimentará un cambio. Tu familia experimentará un cambio. A veces tú dices, yo no puedo entender por qué la gente no puede cambiar. Es que a veces depende de nosotros. Depende de que yo quiera comenzar a cambiar. Depende de que yo quiera comenzar a amar. Porque muchas veces puedo pensar que otros no me aman, pero tú te estás amando. Tú amas tu vida. Tú te amas. Tú te valoras. Tú eres importante para Dios. Somos importantes para Dios. Dios es poderoso. Dios es bueno. Dios es real. Y Dios te ama. Y nos dice la palabra del Señor que este pueblo, esta generación nueva no conocía. Y nos dice otra versión que no se acordaban de las cosas que sus padres le habían contado. Otra versión nos habla y nos dice que no es que no conocían, sino que no se acordaron de lo que el Señor había hecho, ni de las obras poderosas, ni del poder. Por eso nosotros aún en este tiempo predicamos la palabra del Señor y sembramos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que el sembrador salió a sembrar. En una parábola Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Y cuando salió a sembrar, parte de la semilla que él tiró para sembrar, dice que cayó entre piedras. Y comenzó a salir, dice, una raíz, pero como no tenía mucha profundidad, dice que enseguida se secó. Pero también dice que otra parte de las semillas cayeron, dice, en el camino. Y vinieron los pájaros y comieron esa semilla. Pero también hubo semilla que cayó entre los espinos. Y dice la palabra del Señor que los espinos ahogaron esa semilla y no duró. Pero también nos habla la palabra del Señor y nos dice que hubo buena tierra, hubo semilla que cayó en buena tierra y que produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Hubo mucho fruto en esa tierra. Yo en este tiempo predico la palabra del Señor porque yo creo que hay corazones fértiles. Yo creo que hay corazones que reciben la palabra de Dios. Yo creo que hay corazones que están necesitando de Dios. Y que cuando la palabra halle cabida en tu corazón, cuando la palabra de Dios halle cabida en tu corazón, yo creo que cuando tú le des lugar a Dios en tu corazón, tu vida cambiará, tu familia cambiará, tu entorno cambiará. Por eso, en esta noche te hablo del Señor, para que la próxima generación no sea la generación que se olvide de Dios, no sea la generación que se olvide, porque tal vez en este tiempo, esta nueva generación puede decir es que Dios es anticuado. Es que Dios ya pasó, es que la Biblia ya pasó, es que la Biblia es un libro más y que ya pasó, ya terminó. Fue una historia, fue bueno lo que pasó. Es que quiero decirte que la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el Dios que yo predico es el Dios que tiene poder para sanar. El Dios que yo predico es el que tiene poder para salvar. El Dios que yo predico es el que te da la felicidad. El Dios que yo predico es el que te da la solución en medio de los problemas. El Dios que yo predico se interesa cuando tú estás mal, pero también se interesa en tu vida cuando tú estás bien. Cuando todo te está yendo bien, Dios también se sigue interesando en tu vida, porque a Él le gusta estar contigo. La palabra del Señor dice, para gloria mía los he creado, dijo Dios. Dios te ha creado para que con tu vida tú puedas glorificar a Dios, para que con mi vida yo pueda glorificar a Dios, con mi manera de ser, con mi manera de pensar yo pueda glorificar a Dios. Pero para ello tengo que buscar de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que esta generación se había olvidado de Dios, se había olvidado del poder, de todo lo que Dios había hecho. Por eso en este tiempo, mamá, papá, abuelo, tío,
quiero decirte, mi hermano en Cristo, mi amigo, tú que me estás escuchando, tienes que seguir predicando la palabra de Dios. No te conozco, pero si eres mi hermano en Cristo, quiero decirte en esta noche, no dejes de predicar la palabra de Dios. No dejes de anunciar lo grande y poderoso que es Dios. No dejes de predicar que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que su poder y su mano no se han acordado, sino que su misericordia se renueva todos los días para cada uno de nosotros. Esa gran misericordia de poder levantarnos en la mañana y poder decir gracias Dios por el día que me has dado, gracias Dios por el día precioso que ha pasado, voy a descansar porque tú me sostienes. Que en este tiempo la nueva generación, como dice la palabra, le hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, nos dice la palabra del Señor, al acostarte, al levantarte, cuando estés en la mesa, nos dice otra porción de la palabra del Señor. Tenemos que hablar del Señor, tenemos que predicar de Dios, no podemos cansarnos de predicar. Mira, Dios no se cansa de ti, Dios no se cansa de bendecirte, Dios no se cansa de guardarte, Dios no se cansa de cuidarte. Él no está ocupado. Muchas veces puedes hablar con alguien y esa persona está llamando a esa persona y esa persona está ocupada, está en otra llamada y no te puede atender. Tal vez no ha escuchado tu llamado, pero Dios, las veces que tú le hables, Dios te ha escuchado. Las veces que tú le has clamado, Dios te ha escuchado. Tal vez dice, y si Dios me escuchó, ¿por qué no viene a mi ayuda? David dijo, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo sé que cuando le clamamos a Dios, cuando le pedimos a Dios, Dios escucha nuestro clamor. Tú ya eres un hijo de Dios, tú ya eres una hija de Dios. Quiero invitarte en esta noche, quiero poder orar. Y quiero que, como te dije, podamos seguir predicando la palabra de Dios. Podamos seguir anunciando que Cristo vive. Podamos seguir anunciando de que Dios es real y verdadero. Y que contemos no solamente lo que es Dios para nosotros, sino todo lo que Dios hace, hizo y seguirá haciendo a todos los que queremos permanecer fieles a Dios. Amén. Así que te invito en esta noche, quiero orar por ti. Si tú nunca aceptaste a Jesús en tu corazón, si tú dices, yo quiero experimentar tanto de ese Jesús que hablan, en esta noche tienes que aceptarlo. Porque Jesús, Dios, quiere que tú seas su hijo. Así que en esta noche te pido, ahí donde tú estás, si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, repite conmigo, Dios te conoce. Aunque no estemos juntos, aunque tú estés a kilómetros de aquí, no importa. Pero Dios conoce tu corazón. Así que en esta noche quiero orar para aquellos que quieren aceptar a Jesús. Si hay alguien que quiere reconciliarse con Él, si hay alguien que alguna vez caminó con Dios, pero hoy está lejos, vuélvete hoy a Dios. Vuélvete hoy al Señor. Hoy es el día para volvernos a Él. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este precioso momento que el Señor nos ha dado de poder compartir su santa palabra y su amor por cada uno de nosotros. Amado Padre, en esta noche te quiero dar gracias. Si hay alguien que quiere aceptarte, Señor, en su corazón, queremos rogarte en esta hora que tú, Señor, perdones sus pecados, perdones, Señor, sus fallas. Señor, como humanos nos dejamos llevar, Señor, por otras enseñanzas y fallamos, erramos el camino, pecamos, Señor. Pero en esta hora te ruego en el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, que aquellos que quieren aceptarte a ti en su corazón, Señor, están abriendo su corazón para que tú entres a su vida y ellos quieren recibirte, Señor, como el Salvador, en el nombre de Jesús. Por eso te rogamos en esta hora, perdona sus pecados, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Señor, los que quieren reconciliarse contigo, Dios mío, porque cuando estamos lejos de ti, Señor, estamos enemistados contigo, pero en esta noche todo aquel que quiera reconciliarse contigo, en el nombre de Jesús, oramos para que la paz nuevamente vuelva a sus vidas. Devuélvele el gozo de la salvación en el nombre de Jesús y dale fuerza, Señor, para que puedan seguir caminando contigo en el nombre de Jesús. Amado Cristo, gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de poder transmitir tu palabra para gloria y honra de tu santo nombre. Amado Jesús, gracias te damos. Oramos para que aquellos que están del otro lado de la pantalla, Señor, no solamente hayan sido bendecidos, edificados con tu palabra, sino que oramos para que todo aquello que para ellos es imposible, en el nombre de Jesús sea posible. Señor, sea una sanidad en lo físico,
sea una sanidad en el alma, en el nombre de Jesús. Todo lo que esté trabado, en el nombre poderoso de Jesús, creemos, Señor, que tú lo destrabas y tú bendices con poder a las vidas, en el nombre de Jesús. Y sé, Señor, que algún día oiré los milagros y testimonios que tú has hecho, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén y amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios por estar conectado. Gloria a Dios por haberte tomado este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Qué bueno, porque fuimos edificados. Dios es bueno, Dios es poderoso. Así que te animo, mi hermano, mi amigo, que sigas conectado a Dios. Sigue conectado a Dios, amén, porque Él es fiel, Él es poderoso y Él nos lleva de victoria en victoria. Familia, Dios te bendiga mucho, mi hermano, mi amigo, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos pronto cuando Dios nuevamente nos permita poder compartir su palabra. Dios te bendiga, bendiciones.